¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 23 de enero. En el día de hoy vamos a hablar de una noticia que ha salido en esta semana en uno de los principales diarios de Puerto Rico. Esto era algo que se veía venir, algo que se esperaba. Y verdaderamente sorprende la manera en que lo presentan algunas personas. Resulta que nuestra comisionada residente en Washington, D.C., la señora Jennifer González, ha salido en un reportaje de 2 páginas en este diario con el título El Congreso arrastra los pies. 14 meses después del referéndum del 2020, la comisionada percibe que el liderato legislativo trata de evitar tocar el tema. Estamos hablando del plebiscito. Ese plebiscito no fue vinculante. Así es que el Congreso no tenía absolutamente nada que hacer con él. No importa cuántas millones de veces los del PNP digan que tienen la responsabilidad, que tienen la obligación, que nosotros les vamos a exigir, todo eso es falso. Todo eso es falso. Mientras no haya algún tipo de plebiscito, de referéndum, de evento, por así llamarlo, que sea de tipo vinculante, no va a ocurrir absolutamente nada, porque el Congreso de los Estados Unidos, es decir, sus 50 estados, no están obligados a hacer absolutamente nada con Puerto Rico que no sea mantenerlo bajo este sistema colonial que lo tienen. Y de esa misma forma que no están obligados tampoco a hacer otras cosas que se están pidiendo. No olvidemos, por favor, Puerto Rico es un territorio no incorporado. Así es que estar pidiendo cosas que no se le dan, que no se le conceden a los territorios, es un ejercicio fútil. Lo es. Si en su decisión el Congreso de los Estados Unidos, repito, sus 50 estados, quisieran darle a Puerto Rico el SSI, o la estadidad, o la independencia, o lo que fuera, pues es decisión de ellos. Nosotros sí podemos pedir, nosotros sí podemos, incluso podemos usar el verbo exigir, pero hasta dónde eso va a tener, pues no sé cómo ponerlo, relevancia, efectividad, eficacia, está por ver, se está por ver. La noticia vacila. La comisionada residente en Washington, Jennifer González, reconoce que el Congreso, cito, arrastra los pies y trata de evitar tocar, termina la cita, el tema del estatus político de Puerto Rico tras el referéndum del 2020, en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos. El Congreso está evadiendo su responsabilidad, afirmó González. El Congreso ha evadido su responsabilidad todo el tiempo y la va a seguir evadiendo. Hay estados de la Unión a los que no le conviene que Puerto Rico sea un estado. Un idioma diferente, una cultura diferente, una manera de ser diferente. No somos anglosajones, somos hispanos y lo seguiremos siendo. Por eso nos consideran país extranjero, de la propiedad de, pero no parte de, porque somos un territorio no incorporado, como lo es la Samoa Americana, como lo es Guam, y tantísimos otros sitios que somos 14 territorios no incorporados. No olvidemos que algunos de esos territorios, es más, de los 14 solamente 2 territorios tienen la ciudadanía americana. Todas estas otras personas que viven en estos otros territorios, mucho más pequeños y menos poblados que Puerto Rico, ni siquiera tienen la ciudadanía americana.
los habitantes de la Samoa Americana, se llama Samoa Americana porque pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos, no tienen la ciudadanía americana. ¿Okay? Aquí la gente se cree lo que no es. Toman las cosas por sentado, se creen que esto es un, no sé qué, un club, una amistad. No, fue una invasión, fue una conquista. Una conquista. A nosotros ni nos vendieron, ni nos regalaron, ni nos intercambiaron. A nosotros nos cedieron bajo obligación de un avance militar del ejército de los Estados Unidos en 1898. Por favor, les ruego, estudien historia. Estudien historia. Se cansa uno de ver comentarios en las redes, especialmente en redes como Facebook, de gente diciendo y repitiendo disparates que han dicho otros. Todo ello muy relacionado con la leyenda negra y por lo tanto muy lleno de mentiras, de embustes, de las barbaridades que hicieron los españoles, sí. Lo único que hicieron fue barbaridades. 78 municipios, ciudades, lo hemos dicho montones de veces. ¿Quién hizo eso? Los gringos, ¿no? Eso lo hicieron los españoles. Ya estaban ahí cuando llegaron los gringos. Es por eso que la gente repite estos disparates, porque se los oyen decir a otros y porque no se ponen a estudiar historia. ¿No le gusta estudiar historia? Pues mire, asóciese con alguien que sí sepa y deje de estar repitiendo disparates. Eso es inmaduro. Es hora de crecer. Es hora de madurar. Una semana después de arrancar la segunda sesión del Congreso número 117, la comisionada González, quien es republicana, dijo que sigue pendiente de las conversaciones que encabeza el líder de la mayoría de la Cámara Baja, Steny Hoyer, en busca de un proyecto sobre el estatus político de Puerto Rico que una a los demócratas en este asunto, a los demócratas entre ellos y con los republicanos. En las próximas semanas puede haber una nueva reunión, anticipó González, quien participó de una convocatoria que hizo Hoyer el 18 de noviembre, en la que estuvieron los principales autores de los proyectos de estatus, Nydia González por Nueva York y Darren Soto por la Florida, el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, de Arizona, y por la vía remota, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia. Han tenido otras conversaciones telefónicas, pero hasta ahora no se ha discutido algún nuevo texto, señaló la comisionada González, entrevistada en el podcast de The Washington por este diario. Hemos discutido elementos que pudieran ser negociables y los que no pueden ser negociables, sostuvo González, quien anteriormente ha dicho que como opción a su legislación pro-estadidad puede respaldar un referéndum federal entre la estadidad y la independencia. Eso se acerca a los dos proyectos, el proyecto de Nydia Velázquez y el proyecto de Darren Soto. El proyecto de Nydia Velázquez no es que esté impulsando la independencia, pero sí impulsa el que se traten única y exclusivamente en un evento que fuera vinculante con el Congreso opciones no territoriales. Es decir, el Estado Libre Asociado no estaría incluido porque es una opción territorial. Es lo que tenemos en este momento. La comisionada residente afirmó que si se quiere aprobar una medida que pueda avanzar en el Senado, lo que parece improbable, es crucial que tenga éxito este semestre en la Cámara Baja en un Congreso que este año se ve limitado por las elecciones legislativas de noviembre y que termina en diciembre. Pero sin un acuerdo final entre los autores principales de los dos proyectos pendientes ante el Comité de Recursos Naturales, González indicó que seguirá impulsando la legislación 1522 que encabeza el demócrata boricua Soto e impulsa un referéndum federal estadidad, sí o no. Esos referéndum no funcionan. No es un referéndum, no es un plebiscito. Sí o no, no lo es. Por definición, un referéndum, un plebiscito tiene que ser entre opciones igualmente válidas. Y si estamos hablando de estadidad sí o no, pues no estamos cumpliendo con la definición. Es decir, el instrumento se niega, se cancela a sí mismo. Se cancela a sí mismo. Cuando usted le dan a escoger entre dos cosas, o esta o aquella. Mira, te doy a escoger esta cosa sí o no.
Eso puede ocurrir, pero no en este ámbito que estamos hablando. Este proceso de referéndum federal, estadidad sí o no, atado a un proceso de admisión, aunque tenga el camino bloqueado en el Senado, ahí ya lo están admitiendo, tiene el camino bloqueado en el Senado. O sea, esto no se levanta del suelo. Esto es lo que llamamos un natimuerto. Un natimuerto, un still baby. No va para ninguna parte. Yo no sé por qué se esmeran tanto en hacerlo. Corrijo. Sí creo que se esmeran. ¿Por qué? Porque estas personas, sabiendo que la estadidad no tiene futuro, que es algo que no va a pasar, lo único que quieren es mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder. Y por eso las promesas incumplidas, sin fundamento, que por tantísimos años vienen prometiendo, sí, va a haber una estadidad, sí, va a haber una estadidad. La estadidad jamás llega. Jamás llega. Jamás llega. González quiere de todos modos que haya una sesión de votación en el Comité de Recursos Naturales, donde tampoco ha ganado impulso una medida para enmendar la ley promesa que impuso al gobierno de Puerto Rico una junta de supervisión fiscal y un sistema de bancarrota basados en el estatus territorial de la isla. La mayoría votó a favor de la estadidad, sacó más votos que todos los líderes políticos de todos los partidos. Eso para mí es un consenso grande, se equivoca. Se equivoca, eso no es un consenso. 52.5% es más de la mitad, pero no es un consenso. Revise sus matemáticas, señora González, por favor. Los primeros que le dijeron eso en su cara fueron los gringos del Congreso, que esto lo único que demuestra, este resultado, que Puerto Rico sigue dividido en este tema. Y si está dividido en este tema, no hay un consenso. Y si no hay un consenso, imponer sin un consenso las cosas es antidemocrático, porque es obligar a la otra mitad a que se someta bajo este yugo. Es por eso que nosotros los reunificacionistas claramente queremos volver a expresar que la causa, el ideal de la reunificación de Puerto Rico con España no es un ideal, es una ideología de partido, es un movimiento de consenso de pueblo. Es por eso que hacemos esta plataforma educativa y muchas otras actividades que vamos a tener este año. Porque hay que educar al pueblo para que el pueblo tome decisiones formadas e informadas. Y cuando esto crezca, y crecerá, entonces habrá una diferencia. Una ideología de partido lo es la estadidad, lo es la independencia, y así es como lo ven los gringos, y lo ven bien, porque eso es lo que es. Es decir, es una ideología de una colectividad en particular, no de la totalidad, o un 70, 80, 90% de la gente que habita un país que quiere tal cosa. Así es que hacerles el favor, hacerles caso, es imponer al resto del país. Y cuando hablamos de la mitad, eso es demasiado, pues un sistema, una forma, un gobierno, y eso no es democracia. No es democracia, lo lamento. El presidente del comité, el demócrata Grijalva, debe traer el proyecto o los proyectos a comité. Y ahí, pues él y el comité verán cuál tiene el respaldo y cuál no. Dice Jennifer González: tengo un montón de colegas que no son coauspiciadores que me han expresado su apoyo y sé que votarían a favor del proyecto 1522, dijo ella. Perdón, la comisionada es la única republicana que participa de las conversaciones sobre estatus que están centradas en lograr un acuerdo entre los demócratas. El liderato de su partido en la Cámara Baja no ha tocado el asunto ni con una vara larga, que se iba a esperar. Por ejemplo, el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman, de Arkansas, ha evitado decir si respalda el proyecto de Soto y González, aunque criticó la legislación 2070 de Nidia Velázquez. González justifica las manos afuera del liderato de su partido en la Cámara Baja en momentos en que la jefatura republicana del Senado descarta avanzar una propuesta de estadidad. Puertorriqueños, en Puerto Rico,
en Estados Unidos, en España, paisanos españoles peninsulares que me están escuchando, ¿creen ustedes que el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, la Cámara Baja, no tiene cosas más importantes de las cuales ocuparse en este momento que el bendito estatus de Puerto Rico? Claro que le han dado largas al asunto y se la seguirán dando porque no tiene mucha importancia para ellos, por no decir que no tiene ninguna. Lo que pasa es que hay mucha gente, aquí en Puerto Rico especialmente, que no quieren escuchar esta verdad, que no la quieren considerar. Pero esa es la realidad. El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tienen cosas muchísimo más importantes con las cuales lidiar, bregar, trabajar, laborar, que el bendito asunto del estatus de Puerto Rico o del SSI para Puerto Rico. Para González, los líderes republicanos de la Cámara, que aspiran a ser mayoría tras las elecciones de este año, consideran que en este momento el asunto corresponde a los demócratas. A Puerto Rico lo utilizan como issue, como asunto de campaña en elecciones generales para buscar el voto de los hispanos en Estados Unidos. Pero cuando llegue el momento de la verdad, no se honran los acuerdos con las cosas que se prometen en campaña. La bola está en la cancha de la Cámara del liderato demócrata, enfatizó. ¿Y cuándo los políticos han sido famosos por cumplir sus promesas de campaña? Rarísima vez. Rarísima vez. Prometen una cosa y después hacen otra. O no hacen nada, en el peor de los casos. Esta no es la primera vez que se utiliza a los hispanos, especialmente a los puertorriqueños que pueden votar porque son ciudadanos estadounidenses, como issue para conseguir votos en Estados Unidos. No es la primera vez ni tampoco será la última. La legislación 1522 tiene el respaldo de 61 demócratas, incluido Darren Soto, y 17 republicanos, entre ellos Jennifer González. Recuerden, Jennifer González tiene voz, pero no tiene voto, como comisionada residente de Puerto Rico en Washington, D.C. Mientras que nuestros diputados y senadores en el Parlamento español, en el gobierno español, tenían igualdad de condiciones que el resto de los peninsulares. El proyecto 2070 de Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, también por Nueva York, que propone vincular al Congreso con una convención de estatus y un referéndum de alternativas no territoriales, tiene el respaldo en total de 77 demócratas. La versión del Senado del 1522 es respaldada por 6 demócratas y ningún republicano. La medida similar a la 2070 la apoyan en el Senado 8 demócratas y 2 republicanos. Pese a haber repudiado tras el 6 de enero del 2021 al presidente Donald Trump y ver cómo parte del liderato republicano lo vuelve a abrazar, González indicó que mantiene su compromiso con el Partido Republicano de Estados Unidos. Al otro día del ataque al Congreso, González sostuvo que lo ocurrido ese día, cito, empañó cualquier aspiración que tuviera Trump para el futuro, termina la cita. En mayo dejó la presidencia del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico. Jennifer González era la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico. La renunció en mayo pasado. González no hizo expresiones el pasado 6 de enero con ocasión del primer aniversario del ataque al Congreso. Dijo que estaba de viaje. Sin embargo, rechazó que hubiese habido una recomendación del liderato republicano cameral, cuyo portavoz, Kevin McCarthy, por California, como gran parte del caucus del Partido Republicano en la Cámara, es un firme aliado de Trump para minimizar esa fecha. En el podcast, la comisionada sostuvo que el ataque al Congreso fue una, cito, afrenta a la democracia, a las libertades básicas, termina la cita, al indicar que entregó la presidencia del Comité Republicano porque necesitaba más tiempo para atender asuntos personales y su trabajo en el Congreso. González afirmó que sigue comprometida con el partido y los valores republicanos.
Al hablar en términos generales de su agenda para esta segunda sesión del Congreso número 117, González indicó que será necesario promover un acuerdo bipartidista para regular las asignaciones del Medicaid si los demócratas no logran aprobar el proyecto con las iniciativas sociales del presidente Joe Biden, rechazado unánimemente por los republicanos. La administración de Biden ha mantenido, pese a las objeciones republicanas y análisis no vinculantes de la Oficina de Contraloría General y el Servicio de Investigaciones del Congreso, que una ley de 2019 le asegura a Puerto Rico por lo menos 2.943 millones anuales en fondos de Medicaid. Pero según fuentes demócratas, ante la oposición de los republicanos, la nueva resolución temporal de presupuesto no incluyó un lenguaje que mantuviera el 76% el pareo federal por servicio de Medicaid. Desde el 4 de diciembre, el pareo federal, o FMAP, por sus siglas en inglés, cayó a 55%, lo que le cuesta al gobierno de Puerto Rico decenas de millones de dólares adicionales cada mes en comparación con los pasados 2 años. La agenda oficial de Biden elevaría a 3.600 millones anuales la asignación de Medicaid. Si no se aprueba la agenda social de Biden, ¿favorece usted que se vuelva al acuerdo del Comité de Energía y Comercio de la Cámara que asignaría cerca de 3.000 millones anuales por 5 años con un pareo federal de 76%? Le preguntó este diario a Jennifer González. González respondió que en la afirmativa. Cita, es un acuerdo bipartidista que pasó por unanimidad en un comité, tiene el respaldo del Senado. Entendemos por las conversaciones que hemos tenido que vamos a mejorar ese acuerdo, termina la cita, sostuvo. Aunque primero consideró que los fondos del Medicaid habían caído en enero a 390 millones anuales, luego reconoció que el gobierno de Biden desembolsa los recursos a base de 2.943 millones anuales. La comisionada dijo que no ha discutido con sus aliados republicanos si apoyarían un proyecto independiente para extender a Puerto Rico la seguridad del ingreso suplementario, SSI, propuesta que fue aprobada por la Cámara Baja como parte de las iniciativas sociales de Biden, pero que quedó frenada en el Senado por los republicanos y el demócrata Joe Manchin. Se necesitan 2 demócratas, dijo la republicana González. Su agenda de 2022 incluye volver a legislar un aumento en el reembolso por el arbitrio federal al ron puertorriqueño y proponer un proyecto para que compañías de cine, televisión o teatro puedan deducir a nivel federal costos por producciones en zonas de necesidad económica. Para la comisionada, los recientes casos de corrupción en municipios de la isla son asqueantes y pueden impactar el acceso a fondos federales. Cada vez que hay un caso de corrupción en Puerto Rico, significa que va a haber agencias federales tratando de ver cómo se ponen más procesos, más protocolos para evitar el uso ilegal de fondos públicos federales. Si tenemos gente que está haciendo actos de corrupción, no nos van a enviar dinero. Y esa es la gran promesa del PNP. Ayudas, ayudas y más ayudas. Y para eso quieren la estadidad, para que sigan dando ayudas, ayudas y más ayudas a Puerto Rico. Y es por eso que hay un montón de estados en contra de la estadidad para Puerto Rico, porque dicen ellos que Puerto Rico sería un welfare state, es decir, el estado del mantengo, unos mantenidos a perpetuidad, que lo único que hacen en su relación, en su pertenencia o incluso en ser un estado de Estados Unidos es chupar dinero a los Estados Unidos. Y eso tiene una consecuencia que puede agravar la obtención de esos fondos con el requerimiento oneroso de documentos adicionales o de trabas o de procesos que puedan dilatar que los fondos federales lleguen a Puerto Rico, agregó. Por su amistad con el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, la comisionada dijo que le dolieron particularmente los cargos en su contra. Más le deben doler a él, que fue el que hizo estas cosas. Le pareció, sin embargo, ofensivo que el exdirector del Negociado Federal de Investigaciones en San Juan y ahora subsecretario de Seguridad Pública en Puerto Rico, Rafael Rivier, hubiese descrito el problema de la corrupción en la isla como una especie de cultura y una forma de vida. Ella dice que merece que él se retracte de esto. No se tiene que retractar, es que esa es la realidad. Por eso es que hay tanta corrupción, porque es una especie de subcultura y una forma de vida entre estos
políticos entre estos incumbentes a distintos niveles del gobierno de Puerto Rico. Estas personas creen que pueden salirse con la de ellos. Lo creen, por eso es que lo siguen haciendo. No se trata de un montón de tontos o de locos que tenemos en el gobierno que piensan que pueden hacer estas triquiñuelas, este jugar sucio, y que no les va a pasar nada. Que el tío Sam no va a darle sobre la mano. Eso no se hace. El tío Sam hace estas cosas para hacerle creer a Puerto Rico o a acordarle a los puertorriqueños, empezando por los que están en el poder, en el gobierno, quién es quien manda en realidad. Pero tampoco se crean que como paladines de la justicia y de la democracia, ellos están completamente detrás de todos los que están haciendo estas cosas y que no van a permitir que más nadie haga corrupción. Eso no va así, eso no es cierto. Eso no es cierto, es otra promesita sin cumplir. También se le preguntó si ella iba a retar al gobernador Pedro Pierluisi para las elecciones del 2024, postulándose como candidata a la gobernación de Puerto Rico. Desde septiembre, el gobernador Pedro Pierluisi hizo claro que se propone buscar la reelección en 2024 al afirmar en entrevista con este diario que hay, cito, obra para más de 4 años, termina la cita. La comisionada dijo entonces que ella sometió documentos ante la Comisión Federal de Elecciones que le permiten recaudar fondos como candidata a la reelección en Washington, es decir, como candidata a la reelección una vez más, como comisionada residente de Puerto Rico en Washington. Al preguntársele si el desempeño del pasado año de Pierluisi le merece ya su reelección, González sostuvo que, cita, estos que quedan deben ser sinónimo de trabajo y de cumplir con todas esas metas y ponernos a la disposición del pueblo y que el pueblo decida dónde debe estar cada candidato y cada político. El gobernador Pierluisi está haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío y el pueblo al final del camino va a decidir a dónde y cuándo debemos seguir trabajando por nuestros intereses, termina la cita. Es decir, la comisionada no contestó la pregunta. La pregunta fue si el desempeño del pasado año de Pierluisi le merece ya su reelección. Si el desempeño, es decir, lo que ha hecho el gobernador Pierluisi en este año que ya cumplió, merece que se le reelija. Ella no habló de lo que pasó en el pasado. Veamos la gramática. González sostuvo que estos 3 años que quedan, es decir, está hablando de los 3 años por venir, no del año que ya pasó, que fue lo que le preguntaron. Esto se conoce como contestar sin contestar. Y lamentablemente un montón de gente no se da cuenta de esta forma de hacer las cosas, de este truco. De este truco. Eso es lo que es un truco. Me hacen una pregunta y yo contesto, pero no contesté la pregunta. Hablé de otra cosa. Pero lo hice de forma tal que parece que sí estoy contestando, pero sin contestar. Cualquiera que sepa un poquito su gramática, que conozca bien y sabe cómo usar su idioma y las palabras, se da cuenta de esto. Cuando se le preguntó si eso no deja la puerta abierta para retar a Pierluisi, si encuestas indican que es la preferida del Partido Nuevo Progresista para la candidatura a la gobernación, González dijo, en este momento no estoy pensando en nada de eso. Otra vez no contestó la pregunta. La pregunta fue, se le preguntó si eso no deja la puerta abierta para retar a Pierluisi si las encuestas indican que es la preferida del Partido Nuevo Progresista para la candidatura a la gobernación, ella lo que dice, yo no estoy pensando en eso. Le hicieron una pregunta de sí o no. No le preguntaron, ¿usted está pensando si esto deja la puerta abierta para retar a Pierluisi, etcétera, etcétera, etcétera? Eso no fue lo que le preguntaron. Le preguntaron si de hecho eso que ella contestó o no contestó, en el mejor de los casos, deja o no la puerta abierta para que ella pueda retar a Pierluisi. Otra vez, contestar sin contestar. Aquí les dejo esto. Discutan esto entre ustedes.
Hablen de esto con todos los que puedan. Piensen, analicen, tomen sus propias conclusiones. Recuerden, es importante conocer la verdad y la verdad total, plena, completa, absoluta. Nos veremos la semana que viene. Cuídense mucho. Protéjanse. Y a los suyos. Tenemos que seguir viviendo, trabajando, amando. Todo tipo de bendiciones de parte de Dios y de parte de mí y de todos aquellos que bien les queremos. No importa la opinión que tengan ustedes sobre la divinidad, sobre la religión. Les deseamos lo mejor. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 23 de enero. Hasta entonces.